Habla, oh Dios, porque vengo a ti para recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser, tu carácter yo quiero reflejar, Cristo, que tu luz resplandezca en mí, que mi fe y mi amor den la gloria a ti. Habla, oh Dios, y completa así la obra que, Señor, comenzaste en mí. Habla, oh Dios, y enséñame humildad real, reverencia a ti. Pruébame y escudriñame a la luz de tu santa majestad. Haz crecer mi fe, haz mis ojos ver tu grandioso amor y tu autoridad. Fuerte y fiel, tu palabra es, ella vencerá la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame tu plan para mí. Déjame alcanzar tu verdad inmutable y fiel, permanecerá por la eternidad. Tus promesas son mi único sostén, y por fe en ti yo caminaré. Habla, oh Dios, hasta edificar la tierra, llenar con tu gloria. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este culto virtual del domingo en la noche. Gracias por tomar el tiempo de estar aquí. Quiero tomar un momento antes del mensaje y darle las gracias a la Iglesia Bautista Tabernáculo. Como muchos saben, esta es mi última predicación aquí en la iglesia como pastor asistente de la Iglesia Bautista Tabernáculo, y le damos gracias al Señor, mi esposa y yo, por las ricas oportunidades que el Señor nos ha dado para servir aquí, para ser parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. Esperamos que no sea mi última predicación aquí. Obviamente esperamos poder venir en el futuro y ser parte y saludar a cada uno de ustedes. Y continuaremos orando por esta iglesia que siempre estará en nuestros corazones. Muchas caras, muchos hermanos que nos vienen a la mente en ese momento. Pero les damos gracias a cada uno de ustedes. Y espero que el mensaje de esta noche les sea bendición y el Señor siga bendiciendo y obrando en este lugar. Vaya conmigo al libro de Jueces, Jueces capítulo 6, es donde estaremos en la tarde de hoy. Vamos a estar estudiando un personaje de la Biblia muy conocido, y por ese motivo vamos a tocar varios textos, pero la idea va a ser centrarnos en estos dos capítulos, el capítulo 6 y 7. Entonces le invito a que vaya ahí conmigo. Jueces capítulo 6, comenzaremos nuestra lectura en el versículo 12 hasta el versículo 16. Dice así la palabra de Dios: y el ángel de Jehová se le apareció, este es a Gedeón, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo:
¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Oremos en esta tarde. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiarla, de predicarla. Y Padre, es la obra de tu Espíritu Santo que la usa, la aplica y cambia nuestras vidas, Señor, por medio de ella. Y te damos gracias por eso. Padre, te pedimos que en esta noche tú obres por medio de tu palabra, Señor, que el mensaje que tú has puesto en el corazón de tu siervo pueda ser transmitido claramente. Y Padre, que sea de bendición. Tú sabes para quién tienes ese mensaje en esta noche, Señor. Tú sabes quién necesita escuchar esas verdades, Padre. Y te pido que tú obres de una manera especial en estos próximos minutos. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Había un joven que aplicó para recibir membresía en una iglesia en la ciudad de Boston. Y desafortunadamente se le fue negada la membresía de la iglesia porque reprobó el examen oral que hacían sobre doctrinas cristianas. Este joven a duras penas pasó el segundo examen y pudo entrar a la membresía de esta iglesia. Y seguro muchos dirían que era un joven débil, un cristiano débil. Pero quizá usted ha escuchado de este joven que Dios luego usó grandemente para continuar su reino aquí en la tierra. Ese joven se llamaba D.L. Moody. El que ni pudo pasar un examen oral de doctrinas cristianas en un momento dado, Dios terminó usándolo grandemente. Dios nos usa como instrumentos aquí en esta tierra. Y todo esto es con el propósito de glorificarse a sí mismo. Lo más interesante de todo es que Dios raras veces usa al más capacitado. Raras veces usa el más inteligente, el más talentoso, el más virtuoso, diríamos, o la persona que todos piensan que es la más espiritual. Dios tiene su manera de tomar personas insignificantes en los ojos del mundo, débiles en su fe cristiana, y usarles grandemente. Dios tiene una manera de tomar un hombre débil y fortalecerlo para que él pueda cumplir con el propósito que Dios le ha dado. Y al reflexionar sobre el pasaje que estudiaremos hoy, veremos que Gedeón fue precisamente un ejemplo de esto. Gedeón, igual que a D.L. Moody, de seguro muchos dirían que en su comienzo fue un hombre muy débil. Un hombre que no tenía muchas medallas a su nombre, no tenía muchas victorias de las cuales se podría jactar. Pero veremos que Dios usa a este hombre grandemente y fortalece a este hombre débil. En los versos 1 al 11 podemos entender qué está pasando en la vida de este joven. ¿Cuáles son los acontecimientos? Este es el periodo de los jueces. Los jueces se refiere a una serie de personajes que Dios usó después de las monarquías de Israel para librar a su pueblo de diversos enemigos. Estos eran administradores de justicia, eran héroes que se esforzaban por dirigir al pueblo, eran llenados del Espíritu Santo en un momento dado para cumplir una misión específica. Y esto es precisamente lo que Dios hace con Gedeón. Lea conmigo más sobre su historia. Dice el versículo 2 del capítulo 6. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban.
y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. En vez de conquistar a Israel, en vez de dominar a Israel en el sentido de otros enemigos, los madianitas hacían esto, esperaban que llegara el tiempo de cosecha y venían y se robaban la comida. Esa es la situación en la cual se encuentra Gedeón. Y en el versículo 12 es cuando vemos este personaje de Gedeón por primera vez. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y el versículo 16, leemos ese versículo nuevamente. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios aquí le promete a Gedeón que lo usaría grandemente. Le dice que él va a ser el quien va a librar el pueblo de la mano de los madianitas. La razón por la cual Dios puede decirle esto es porque Dios tiene el poder para tomar a un hombre débil y fortalecerlo para ganar victorias en su nombre. Dios tomó a este individuo que no tenía nada en su vida que le favorecía en un momento dado y lo va a fortalecer para poder librar el pueblo de Dios. Y lo que Dios logró hacer con un simple hombre llamado Gedeón, Él puede hacer con nosotros en la tarde de hoy. Y en esta tarde me gustaría que observemos 3 áreas de la vida de Gedeón y que veamos cómo Dios lo fortaleció para ganar la victoria. En primer lugar, veamos su escondite. Su escondite, el versículo 11 dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, y la cual era la de Joás Abierserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí vemos a Gedeón escondido. Está en su escondite, está en un lagar. Y al observar este escondite, vemos que nos revela en primer lugar una falta de comunión. Una falta de comunión. Dice, y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Esto de sacudir el trigo normalmente no se hace en un lugar escondido. Se hace en un lugar donde hay viento que corra. La idea es sacudir el trigo y que el viento se lleve la paja o el tamo. Entonces Gedeón, aparte de estar haciendo un trabajo que cansa físicamente, está trabajando a escondidas. Está trabajando con temor de que venga el enemigo y le robe su comida. Está trabajando sin tener seguridad de que se va a disfrutar el fruto de su labor. Pero todo esto fue causado por una cosa, y se nos reveló o se nos enseña en los versículos 7 al 10. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y yo os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra.
Y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y note estas próximas palabras. Pero no habéis obedecido a mi voz. Había una falta de comunión entre el pueblo de Israel y Dios. Había una falta de comunión y por esa razón es la cual Gedeón está escondido. Él está escondido porque no hay una comunión entre este pueblo y Dios. Y es interesante cómo Dios responde. Normalmente, cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios en el libro de Jueces, Él levantaba un juez que iba y rescataba y libraba al pueblo. Pero en este caso específico, Dios hizo algo diferente. En vez de mandar un juez inmediatamente, Él manda en primer lugar un profeta. Y ese profeta les recuerda que ellos son el pueblo de Dios, les recuerda todo lo que Dios les ha prometido y les recuerda que ellos se encuentran en esta situación porque han fallado en obedecer la voz de Dios. Es como si Dios, en vez de simplemente librarlos, quiere primeramente revelarles por qué se encuentran en esta situación. ¿Sabe? Es muy similar en nuestras vidas. Muchas veces queremos que Dios quite la aflicción, que nos alivie de la situación difícil en la cual nos encontramos, pero Dios no lo hace inmediatamente. Él permite que la situación dure un poquito más de lo que nosotros queremos. Él permite que la situación continúe y permite estas circunstancias porque quiere que paremos, que reflexionemos, que busquemos su rostro y nos examinemos y que Dios revele la condición de nuestras almas. Yo no estoy diciendo que todas las situaciones vienen a raíz del pecado, pero lo que sí estoy diciendo es las situaciones difíciles muchas veces nos permiten ver el pecado dentro de nuestras vidas. Dios usa estas situaciones para que paremos y examinemos cómo está nuestra comunión con Dios. El escondite de Gedeón reveló que había una falta de comunión entre el pueblo de Israel y Dios. Pero también reveló en la vida de Gedeón una falta de fe. Una falta de fe. Vea conmigo el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces Dios le dice a Gedeón: tú eres un varón esforzado y valiente, yo estoy contigo. Pero la respuesta de Gedeón nos revela su falta de fe. Dice en el versículo 13: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Inmediatamente Gedeón cuestiona a Dios. Gedeón cuestiona al ángel de Dios, quien es Dios mismo. Esta es una teofanía, lo llamamos. Es una manifestación física del Dios del universo. Ahora Gedeón no sabe que está hablando con Dios directamente, pero sabemos que es Dios porque el versículo 14 dice: y mirándole Jehová le dijo. Gedeón no sabe, pero acaba de contradecir, acaba de cuestionar al creador del universo. La falta de fe es cuestionar a Dios. La falta de fe, la falta de confianza es decirle a Dios: yo dudo o no te creo, o estoy cuestionando si tú eres capaz o si tú harás lo que tú has dicho que vas a hacer. Y note que Dios llamó a este joven varón esforzado y valiente. No sé de ustedes, pero para mí Gedeón no parecía muy valiente en ese momento. Estaba escondido, estaba temeroso del enemigo, pero no me parecía a mí como un joven valiente y esforzado. Pero Dios aún lo llama varón esforzado y valiente.
Pero la realidad es esta, que Dios nos ve no por lo que somos, pero nos ve por lo que podemos ser. Dios no le dijo a Gedeón, tú eres valiente y esforzado porque lo era precisamente en ese momento. Dios se lo dijo porque Dios vio en él el potencial. Dios vio lo que él iba a hacer en la vida de Gedeón y Dios sabía en qué iba a convertir a Gedeón y lo iba a convertir en un varón esforzado y valiente. Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, que es el padre de multitudes. Y Abraham todavía no había tenido hijos. Dios sabía que él iba a hacer la obra en Abraham. Dios cambió el nombre de Simón a Pedro o Piedra. Es decir, Simón, tú ahora vas a ser Pedro porque serás fuerte. Yo te voy a hacer fuerte. Pero Gedeón continúa diciendo esto, dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas? Gedeón acaba de revelar en realidad qué tan débil es. Dios le está diciendo que él es fuerte, que tenga valor, pero Gedeón dice no, Dios no está aquí, Dios nos ha dejado, Dios nos ha desamparado. Ya no vemos su mano como la veíamos antes. Ya solo escuchamos de sus obras. Ya solo es algo del pasado. Quizá usted se sienta de esa manera. Qué fácil es dejar que las circunstancias nos roben de tener fe en Dios. Aquí tenemos a Gedeón escondido, trabajando, no tenía fe, pero en vez de estar buscando el rostro de Dios, está diciendo que Dios los ha desamparado. Qué fácil es olvidarse de Dios y escondernos y seguir tratando de salir adelante en nuestras propias fuerzas. Qué fácil es dejar de acudir a Dios. Si paramos y miramos al espejo de la palabra de Dios y nos hacemos esta pregunta, ¿cómo está nuestra fe? ¿Qué encontraríamos? ¿Una falta de fe o una fe viva? Pablo nos recuerda que el justo por la fe vivirá. Vivir sin fe, eso no es vida. Así que encontramos a Gedeón en su escondite, donde vemos que hay una falta de comunión entre su nación y Dios, pero también vemos que hay una falta de fe en la vida de Gedeón. Gedeón se encontraba en un lugar inusual, poco convencional, incómodo, pero no sé si se ha fijado, eso parece ser el patrón que Dios usa para fortalecer a hombres débiles. Moisés y David cuidaron ovejas. Los apóstoles eran pescadores. Lo que todos esos hombres débiles tuvieron en común es que Dios los tomó en su debilidad y los empezó a formar y a moldear mientras ellos estaban simplemente trabajando. Y este también es el caso de Gedeón. Hemos visto su escondite, pero ahora veamos su educación. Su educación. Dios guía a Gedeón a tomar pasos para educarlo y prepararlo. Dios empieza a hacer la obra en la vida de este hombre y lo primero que hace lo vemos en el verso 14. Véalo conmigo. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vemos en primer lugar lo que Gedeón recibió en su educación.
Fue, en primer lugar, la fortaleza de Dios. La fortaleza de Dios. Dios le dice, yo estaré contigo. No irás solo. Yo te voy a acompañar, mi presencia irá contigo, mi poder, mi fortaleza estará contigo. ¿Y por qué hace Dios tanto énfasis en su fuerza, en su fortaleza, en que Él va a estar ahí? Porque hasta ese momento Gedeón ha estado confiando en sus propias fuerzas, en las fuerzas de Gedeón. Dice, con que Él salvaré yo a Israel. He aquí que mi familia es pobre, yo el menor en la casa. Gedeón pensó que la victoria vendría de él. Pero Dios le recuerda que no serán sus fuerzas, sino serán las fuerzas de Dios. Perdón, no las fuerzas de Gedeón, pero las fuerzas de Dios. Y en la educación que Dios le dio a Gedeón, Gedeón tuvo que entender que solo Dios es quien nos da fortaleza. Este hombre débil está siendo educado por Dios a solamente encontrar sus fuerzas en Él. Y cuando Dios fortalece a un hombre débil, Dios empieza dándole a este hombre su fortaleza, porque Dios es quien da victoria. Dios es el quien adiestra nuestras manos para la batalla. Dios es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh cristiano débil, encuentra tu fuerza en Dios. Encontremos nuestra fuerza en Dios. Primero Samuel nos recuerda y nos dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Te encuentras débil en esta noche? Fortalécete en Dios. ¿Te encuentras sin fe? ¿Te encuentras sin comunión con Dios? Lo primero que Dios quiere que hagamos es fortalecernos en Él. Ese fue el primer paso de la educación de Gedeón. Pero al parecer no fue suficiente para Gedeón, porque en su incredulidad, en su falta de fe, él le pide a Dios una señal y Dios lo pasa por una segunda escuela. Veamos el versículo 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Gedeón no solo recibió la fortaleza de Dios, pero también tuvo que recibir el fuego de Dios. El fuego de Dios. Desafortunadamente para Gedeón, la primera escuela no fue suficiente. Dios complace a Gedeón y le prueba a él que acaba de hablar con Dios. Le da una señal. Gedeón en su debilidad pide esta señal y Dios continúa en el versículo 20. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne de los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Aquí Gedeón experimenta el fuego de Dios. Y vea su respuesta, dice, Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor mío, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. El fuego que se reveló a Gedeón, el fuego de Dios, le dio a entender a Gedeón que había estado en la presencia de Dios. Gedeón entendió
que él había estado en la presencia del Dios mismo, del Dios creador del universo. Y Gedeón teme por su vida. Teme por su vida y dice, Señor mío, he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y quizá pensamos, ¿por qué temer? ¿Por qué temer en la presencia de Dios? ¿Qué tan malo es estar cara a cara con Dios? La cosa es que cuando estamos en presencia del Dios del universo, cuando estamos en la presencia del ser más todopoderoso posible, cuando estamos en la presencia de un Dios santo, supremo y soberano, en esos momentos que vemos su grandeza y nuestra pequeñez, esos son los momentos en los cuales somos humillados. Esos son los momentos en los cuales entendemos que no somos la gran cosa. Esos son los momentos en que entendemos que quizá yo piense ser el mejor esto o lo otro, pero en realidad no soy nada. En esos momentos es que nos damos cuenta que nuestra carne no mora el bien. Y por eso Gedeón pensó que moriría. Pero Jehová le dice, pasa a ti, no tengas temor, ni no morirás. Porque cuando estamos en la presencia de Dios y pasamos tiempo con Dios, nos damos cuenta que no nos merecemos ni la misma vida. No nos merecemos vivir esta vida. Y por eso teme Gedeón, porque ha visto el fuego de Dios, ha visto la presencia de Dios. Abraham, Jacob, Moisés, todos fueron hombres grandemente usados por Dios. Y todos tuvieron encuentros con Dios. Y tarde o temprano, a todos les pasó dos cosas. Ellos entendieron su inhabilidad y ellos fueron cambiados después de haber pasado tiempo con Dios. Fueron cambiados después de estar en la presencia de Dios. Dios fortalece al hombre débil cuando ese hombre viene y pasa tiempo en su presencia. Hasta que no veamos el fuego de Dios en nuestras vidas, hasta que no pasemos tiempo en la presencia de Dios, no seremos cambiados. La pregunta es esta: ¿pasamos nosotros tiempo en su presencia? ¿Pasamos nosotros tiempo con Dios pidiéndole que nos muestre su gloria? En la educación de Gedeón, él recibió la fortaleza de Dios y el fuego de Dios. Y después de haber pasado por esta educación, llegamos a la tercera y última observación de la vida de Gedeón. Hemos observado su escondite, hemos observado su educación, pero ahora veamos su éxito. Su éxito. Dios le dijo a Gedeón que él sería el que liberaría a la nación de Israel. Y vemos el éxito, que Dios le da a Gedeón en el capítulo 7. Dios tuvo que seguir creciendo la fe de Gedeón por medio de diversas situaciones. Todavía no era perfecto, pero Dios lo está creciendo. Pero quiero que note que este éxito que Dios sí le da eventualmente a Gedeón, en primer lugar vino por medio de fuerzas disminuidas. Fuerzas disminuidas. Vea conmigo el capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Mora, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Dios le dice a Gedeón que tome medidas para reducir o disminuir las fuerzas militares que en este momento tiene a su disposición. Las fuerzas militares
de Israel tienen que ser disminuidas. Dice el versículo 3, ahora pues es pregonar en los oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. El que tenga miedo, regrésese. No hay problema, regresen a casa. Luego Dios dice, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este conmigo, irá conmigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya conmigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás atrás, y asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Vamos a analizar esta situación. Dios le ha pedido a Gedeón que vaya y pelee contra los madianitas, y él empezó con 32,000 hombres. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. El enemigo ya tiene mucha más fuerza que Gedeón, pero Dios los reduce y solo quedan 10,000, y luego Dios de nuevo reduce sus fuerzas militares y solo quedan 300 hombres, y Dios le dice a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y os entregaré a los madianitas en tus manos. 300 hombres contra multitud, 300 hombres contra una cantidad de hombres que ni se nos da la cuenta, que no se pudieron contar. ¿Qué estará pensando Dios? Su razonamiento lo vemos en el versículo 2. Dice, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Es como si Dios le dice a Gedeón, mira, Gedeón, yo te voy a fortalecer, Gedeón, yo te voy a preparar para la batalla, pero la gloria es mía. La gloria no es para nadie más, no es para Israel, no es para ti, la gloria es mía, dice Dios. Lo que Dios quiere que entendamos es que cuando Él nos fortalece, Él nos crece y nos madura, no es para exaltarnos a nosotros mismos, es para exaltar su nombre. Si usted y yo cometemos el error de experimentar un poquito de éxito en nuestras vidas, ya sea espiritualmente, ya sea materialmente, en su carrera, sea lo que sea, si cometemos el error de empezar a decir, yo hice esto, estamos muy equivocados. Dios nos crece, nos madura, nos prospera, nos da éxito para que Él reciba la gloria. Aquí no habían héroes aparte de Dios en esta historia. ¿Cuántos buenos cristianos no hemos visto que Dios les ha dado éxito y Dios los ha prosperado, pero se les olvida darle la gloria a Dios y muy pronto se convierte en mi iglesia, mi ministerio, mi posición dentro de la iglesia, mío, 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 en verdad debería ser de Él, de Él, de Él. Toda la gloria debería ir al Señor. Dios le dio la victoria a Gedeón, pero lo hizo con fuerzas disminuidas. Pero también Dios le da este éxito con una fórmula divina. Dios le da ese éxito con una fórmula divina. Dice así el versículo 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo le he entregado en tus manos. Dios le dice, ok, Gedeón, es hora, vamos, ataca, es tiempo de ir a la batalla.
Y el versículo 10 es muy interesante. Dice, y si tienes temor de descender. En otras palabras, Gedeón, yo sé que tú eres débil, yo sé que estás creciendo, yo sé que estás madurando y tú sabes que yo estoy contigo, tú sabes que te he guiado a cada paso y lo estoy haciendo, he tenido paciencia contigo, yo te traje hasta aquí, voy a seguir estando contigo. Dice, baja tú con fura, tu criado al campamento y oirás que lo que hablarán y entonces, y oirás lo que hablarán. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los pueblos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hacia el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Es como si Dios le dijera a Gedeón, Gedeón, yo estoy creciendo tu fe, yo te estoy fortaleciendo a ti como hombre, y yo sé que tienes temor, pero mira esto. Escucha, mira cómo yo he estado obrando detrás de las escenas. Mira cómo yo hice que este madianita tuviera este sueño. Yo le revelé a la interpretación correcta. Cómo ese madianita empezó a contar este sueño a su compañero justo cuando tú estabas ahí. Es decir, Dios ha estado moviendo todas las piezas y en su gracia, en su misericordia, se lo revela a Gedeón para calmar su temor. Y aún nosotros, sabiendo que servimos a un Dios así, nos abrumamos, nos preocupamos, nos desesperamos porque pensamos que Dios ya no está ahí. Cuando en realidad Él ha estado detrás de las escenas trabajando su fórmula divina. Él ha estado obrando en formas que nosotros nunca nos imaginaríamos. Pero Dios es fiel y sigue ahí. ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué preocuparnos? Simplemente debemos confiar en que Dios está trabajando esa fórmula divina. Y vea conmigo la respuesta de Gedeón. Dice el versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Adoremos a Dios. Adoremos a Dios porque Él nos puede usar a nosotros, aún débiles, aún con dudas, aún sin fe. Dios nos puede fortalecer si lo dejamos hacerlo. Hemos visto el escondite de Gedeón, la educación de Gedeón, el éxito de Gedeón. Y si eres un cristiano en esta tarde, lo más seguro es que tú te encuentras en una de esas tres etapas. El escondite de Gedeón, quizá sabes que hay una falta de comunión o hay una falta de fe. Quizá te encuentras en la educación de Gedeón. Dios te está mostrando algo y tú simplemente necesitas pedirle a Dios, Dios, enséñame tu voluntad, enséñame lo que me quieres enseñar. O quizá hay un poquito de éxito en cualquiera que sea la área. No nos olvidemos de darle la gloria a Dios. Salmo 138 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios tiene un propósito. Dios nos está fortaleciendo aún en los tiempos más difíciles. Dios sigue fortaleciendo a hombres y mujeres débiles. Oremos, Padre, te doy gracias por tu palabra.
Te pido que nos fortalezcas a nosotros, Padre. Tú sabes que débiles somos, Padre, pero confiamos en ti, que tú eres grande, poderoso, bondadoso para hacer la obra. Padre, te pido que tú estés con la Iglesia Bautista Tabernáculo. Tú guíes al pastor Fernández, guíes a cada miembro, que tú hagas la obra aquí en esta iglesia. Padre, gracias por todo lo que tú estás haciendo en este lugar, Padre, y con anticipación espero escuchar, Señor, en el futuro que tú estás aún haciendo obras grandes en este lugar. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.